¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros todos los martes, 22 horas, políticamente incorrecto. Antes de presentarte a nuestros invitados y el tema, quiero mostrarte la ropa de Perry Ellis a tu disposición en el Shopping del Sol, segundo piso, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las mejores ropas de la temporada las vas a encontrar en Perry. Así que una vueltita porque ahora llegó la nueva colección y está espectacular. Bueno, ya hace un tiempito que llegó, hace 30 días por ahí que llegó. Así que tenés todo disponible y date una vueltita para ver, y está a tono con este calorazo que estamos sufriendo. Enseguida, políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Jack T6 Frison, la primera pick-up paraguaya. Grupo Reimpex. Primera cosa que voy a decir es algo doméstico. Yo no oigo nada, no tengo retorno. ¿Está bien? ¿Me pueden dar retorno? Gracias. La segunda es, voy a presentar a nuestro invitado, es el gerente comercial de Ande. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias. Yo me estoy riendo, pero no es la sonrisa que representa el país. El país parece que quiere pegarte, todo el país entero. Gracias por estar con nosotros, Fabián, muy amable. Gracias, Enrique, por la invitación. Bueno, obviamente creo que todos sabemos de qué vamos a hablar con Fabián, ¿verdad? Vamos a hablar con Fabián de las facturas que nos llegaron a todos. Yo suelo tomar siempre cosas muy personales porque no quiero contar cosas que no sé de repente. Entonces digo, bueno, Fabián, yo tengo una casa con 3 aire acondicionados, un televisor y heladera y qué sé yo. Pago normalmente 540.000 por mes y ahora me vino 909.000. Okay. Pero no es el único caso. Y después, todo lo que están reclamando ahí en las oficinas de ustedes, ¿cómo explican ustedes toda la situación? Yo sé que vos estuviste ya recorriendo medios para más o menos tratar de... Pero quiero que me hagas una síntesis porque después yo tengo 3 o 4 preguntitas puntuales. Ok, Enrique. Bueno, voy a tratar de hacerlo más resumido, una síntesis bien resumida. Sucede que la mayor demanda registrada en el Sistema Interconectado Nacional, o sea, todo lo que se consumió dentro del sistema paraguayo, la mayor demanda se dio en el mes de diciembre. Eso es algo que se repite cíclicamente y el fenómeno físico que ayuda a que eso ocurra es el verano. ¿Y por qué el verano? Porque allí entran varios elementos, especialmente el aire acondicionado, que es un elemento que tiene digamos que es un elemento que colabora muchísimo en el consumo de una residencia. Y bueno, el factor principal para nosotros fue el alto consumo que se refleja en ese dato, y también hay otros que ameritan un análisis. En marzo del 2017 tuvimos el reajuste tarifario, eso ocurrió después de 15 años, y en ese reajuste tarifario se incorpora una nueva forma de facturar, donde existen tarifas diferenciadas para cada nivel de consumo, y bueno, los que consumen más de 1000 kilovatios horas mes, que es tu caso por el nivel que me estás mencionando, tienen el mayor costo, que es de 435 guaraníes, el menor es de 366 guaraníes. Hay mucha gente que estaba consumiendo en franjas menores, que estaban consumiendo 200, 300, 1000 en promedio, y pasaron a consumir un poco más de 400.000 guaraníes y automáticamente entraron en esa franja de mayor costo. O sea que además de aumentar el consumo por todo el uso que tuvieron, también le aumentó por el tema de la tarifa. O sea que, y eso es un fenómeno, Enrique, que cada año nosotros observamos, siempre tenemos un nivel de consultas muy elevado, y este año realmente yo creo que hay mucha gente que no había sentido todavía el reajuste tarifario, porque estaban en las categorías que no tuvieron reajuste y ahora sí sintieron. Entonces eso hace que generalmente se genere todo este malestar. Bueno, a ver, Jazmín, vos estás por ahí, porque lo que quiero ver si podemos tener el gráfico que nos mandó esta mañana la propia gente de Ande. Sí. Yo no sé si vos estás al tanto, Fabián, porque sí, yo pedí vía Twitter. Sí.
este gráfico que Sí. me enviaron los chicos con a tus colaboradores, ¿verdad? Y quiero agradecerles muchísimo. ¿Me pueden dejar eso en pantalla, por favor? Este gráfico. Sí. Eh, ¿eh? Bueno, porque quiero mostrar un poquito las situaciones que me importa exponer. Esto Sí. está al aire, ¿verdad? El gráfico. Bueno, fíjate ahí, Fabián, nosotros tenemos... Este es un dato de ustedes, me lo Sí. enviaron esta mañana. Sí. Dice, en el mes de octubre, aproximadamente el día... No veo de acá, pero no importa. 18 de octubre, donde está el blanquito, el pico que El tuvimos pico, de manda. el 18 de Sí. octubre tuvimos 38 grados Sí. y 2.951 Megavatios de potencia. megavatios consumidos, ¿verdad? Así mismo. Bueno, 38 grados. Sí, señor. Y el día, no sé qué día... El siguiente fue un miércoles 29 de noviembre del 2017. no, ese, déjame pasar un ratito. Bueno. Déjame pasar un ratito. Poneme el 15 de diciembre, creo que es, ¿verdad? También 38 grados. El 15 de diciembre. El 15 de diciembre de 2017 Sí. tuvimos 38 grados, 3.135 megavatios de potencia. Claro. Entonces, yo, si me permitís, aquí voy a usar la calculadora un ratito Sí. del teléfono y quiero hacer una pequeña resta que es 3.135 menos 2.951. 2.951. Me da 184 nomás de diferencia. Sí, así mismo. Bueno, lo que yo no estoy entendiendo muy bien es, a mí me parece muy lógico que vos me digas, mira, en verano variaron las temperaturas y por tanto varió el consumo. Y en consecuencia hay una diferencia y yo, como muchas veces lo hablamos, Fabián, en Sí, radio y compañía, sí, digamos, creo que no hay nada que discutir. Sí. Pero aquí tenemos una variación ínfima del consumo y cero variación de temperatura. ¿Cómo puede ser que haya una variación del monto que ustedes recaudan? Sí. Si me permitís, yo te puedo mostrar otro gráfico Sí, que claro. está... Si tenemos, vamos a pasar también el gráfico de él. Imagen número 1, A ver, ¿verdad? Que este gráfico... tenemos la imagen número 1 de ellos. Sí, donde ahí podés observar, Enrique, que 3 años, Sí. ¿verdad? Y fíjate en el mes de enero. En el mes de enero vas a ver que la demanda prácticamente baja y comparando con la punta que se da en diciembre, es un tercio a más. O sea que en el 2017 vas a ver que de junio a diciembre 1.000 megavatios prácticamente aumentó, un tercio. Y eso se refleja en el consumo. Esto es algo cíclico que se refleja en el consumidor. Para que tengan una idea, porque es bueno, ya que estamos hablando de números. Sí, claro, claro. O sea, pues yo lo que quiero es mostrar a la gente las... Muy bien. Si vamos a hablar de números, el 81% de todos los clientes de la ANDE está en la categoría residencial. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando vamos al consumo, ellos son responsables del 65 al 70% de todo lo que se consume. ¿Qué eso significa? Que esto prácticamente obedece al comportamiento residencial. Entonces, si yo en junio, y esto es el promedio, ¿verdad? Sí, que hay sí, gente sí. que consumió más, pero el promedio está allí. Si yo en junio consumía 50, por decir así, darle un numerito, y en diciembre se me fue a 100, o sea, prácticamente un tercio a más subió. Y bueno, eso es un comportamiento, diríamos que hasta natural y normal por lo que nosotros observamos. Esta es la radiografía de lo que se refleja en el consumo. Claro, ahora, no, Fabián, Sí. es que yo vuelvo a decirte, yo estoy Sí. de acuerdo. O sea, Ok. a ver, yo no estoy discutiendo eso. Yo lo que te digo es, en el gráfico Sí, del consumo general, sí, que vos le atribuís a cada residente, sí, vos tenés que tener reflejado ese impacto. sí, Y entonces yo te muestro un gráfico que me mandás vos, o sea, Sí. que me manda la gente de Andes, sí, y te digo, che, ese aumento no está. Porque 184 megavatios de hora, sí, sí. ¿verdad? Es un diferencial demasiado chico para la misma temperatura. Entonces, yo te admitiría, sí. si vos me podés, o sea, a ver, yo te admitiría esta explicación, Sí, si vos me decís, mira, efectivamente vos que tenés 3 aire acondicionado, en octubre no prendiste los 3 aire acondicionados, prendiste uno, y ahora prendés los 3, y tu aumento, tu consumo subió
110%, pero eso pues tiene que estar reflejado en un aumento del consumo general del país. Así mismo. Y no está. Bueno, y eso es lo que yo te estoy tratando de mostrar en este gráfico. Este es la situación de todo el país. Allí se ve, mira, fíjate, toda la parte izquierda ahí tenés el mes de enero, Sí. ¿verdad? Y al final tenés el mes de diciembre, Sí, y en el sí, medio sí. tenés junio. Esta es la situación del país, ahí tenés 2017, 2016 y 2015. Fabián, espera, no te quiero ahorrar ni cortar el discurso. Correcto. Para ver si estamos hablando del Sí. mismo... esto yo no te estoy discutiendo porque es verdad. Correcto. O sea, yo Y decime, Enrique, y doy en, por y en este sentado- gráfico, ¿cuál es la duda que tenés? La duda que a mí me genera es que Sí. este gráfico es de verdad. Sí, perfecto. Y Pero, en este gráfico que que no puede ser que a misma temperatura, sí. ¿verdad? Y La diferencia hubo que un mes anterior no, fue... no, atendé. A Sí. misma temperatura, el Sí. 18 de octubre Sí, y 15 de diciembre, sí. no tenemos prácticamente diferencia de consumo global de Andes. Bueno, Y entonces, pero sí tenés diferencia de facturación. Sí. Quiere decir que hay un problema. no, yo te voy a comentar, porque acá hay cuestiones hasta físicas de por medio. No, metele, porque quiero saber. Y voy a tratar de hacerlo más sencillo. Porque ¿verdad? después, si vos no me convences hoy, Sí. yo después lo puteo a Víctor No, Romero de no. arriba abajo, imagínate. No, por favor, y me hago yo responsable. No, nada que ver. Ya. La facturación es por 30 días de consumo. Sí. ¿Verdad? Acá lo único que te estamos mostrando es la demanda máxima que se da en un día. ¿Verdad? Bueno, la demanda máxima que se da en un día, con la misma no es lo mismo con la misma temperatura como lo estamos mirando acá en 38 grados. ¿Por qué? Porque hay lo que nosotros le llamamos una inercia. Supongamos que fue una semana muy calurosa. Supongamos que el lunes comenzó muy caluroso y se mantuvieron temperaturas por encima de los 30 grados. Y el viernes la temperatura va por encima de eso. Generalmente allí se producen estos picos elevados. Si en la semana, supongamos que tuvimos 1 o 2 días frescos y los últimos 3 días calurosos, no llega, la demanda no llega a acompañar, no llega a generar este pico que estamos viviendo. Esto que a mí me indica, te estoy hablando ya por la experiencia, me indica que habrá sido una semana muy calurosa y que esto se vino arrastrando. Entonces, nosotros medimos y vemos lo que estás viendo en este gráfico ahora, estás viendo lo que es el mes. O sea que ahí está mes a mes, donde se promedia todos los picos o los consumos máximos del mes y eso es lo que se revisa. Claro. O sea que depende mucho, lo que se consuma hoy, no depende solo de la temperatura de hoy, depende mucho también de las temperaturas que se vinieron dando en los días anteriores. Eso es lo que ocurre generalmente, Enrique. Yo, lo que... a ver, todo bien lo que vos me decís. Vos podés mostrarme acá los gráficos, como yo puse en Twitter hoy. Esto que te muestro, tengo acá los Twitter para recordarme lo que les pregunté vía Twitter, ¿verdad? Y quiero decirle a la gente de Ande que le agradezco mucho a la gente de comunicación de Ande que sí responden a las preguntas que se le hacen vía Twitter. Así que muchísimas gracias, verdaderamente. Sí. No, aténdeme, Fabián. Sí, te escucho. Pregunta que yo hice, ¿dónde están las compras de energía de esos meses? O sea, y yo te quiero usar octubre y diciembre simplemente por el promedio de temperaturas que tuvimos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si vos me decís, mira, tenemos entre octubre y diciembre el mismo nivel de compra de energía, ¿cómo me explicás la suba de la facturación? Sí, bueno, entiendo tu duda es si realmente la ANDE compró más para poder Abastecerla, aguantar. Bueno, mira, yo tengo visto la consulta. ¿Este tenemos nosotros? No tenemos, pero ¿sabes por qué? me voy a poner para que se vea. Bueno, pero yo te voy a comentar. No, Este vos es un comentame, dato, yo voy a levantar nomás, no es que voy a... Ahí para que se vea. Enrique, simplemente quiero decir que este es un dato preliminar porque todavía no cerramos todos los números del año pasado, pero yo traje justamente porque visto tu consulta y dije, bueno, voy a para mostrarle. En la barrita azul, lo que está ahí abajo, en las barritas horizontales se ve lo que se compró y la línea azul es el comportamiento de la demanda. Sí. Entonces allí se puede ver de que realmente la demanda, se fue comprando para poder atender la demanda. Y eso se hace con una anticipación y se hace en base a la experiencia porque se sabe que en estos meses la máxima demanda siempre se dan,
el comportamiento de la demanda es similar a los años anteriores. Bueno, ahora explícame algo que no entiendo físicamente. Ok. Si esta curva, ya, vuelvo a mostrar acá. ¿Se puede ver esto, Patito? ¿Se puede ver esto? Diego, vos me estás viendo acá. Bueno, mira, si vos tenés acá en octubre un nivel de compra que estaría Sí. más o menos en 2.300. Sí, ahí está la compra. Este sí. es megavatios más o Sí, menos. sí, Esto sí. es megavatios, ¿verdad? Sí, sí. En la compra es en guaraní, en dólares, ¿verdad? Y arriba tenés la potencia en megavatios. Ah, Sí. claro, bueno, pero vos hablamos en megavatios. Sí, Bueno, sí. vos tenés 2.500 megavatios aprox. Sí, Y en diciembre tenés 2.000... casi 3.000. A ver, este es 2.200 por ahí, este es 2.400 por ahí, Sí, sí. ¿verdad? Esa es la Y compra. claro, que es lo que más o menos... Sí. a lo que yo... ¿Cómo puede explicarse esta pequeña diferencia? O sea, si esta pequeña diferencia entre los dos niveles tiene la misma curva que tu facturación. Y casi tiene la misma, porque hay un detalle, Enrique. Nosotros hacemos la compra, por decirlo así en términos simples, a futuro. Yo no es que me voy y retiro a consignación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo que hacer una reserva de mis proveedores, que son Itaipú y Yacyretá, ¿verdad? Y eso tengo que hacer con un tiempo de anticipación. Y en ese tiempo de anticipación yo me juego, por decir, bueno, yo creo que voy a necesitar tanto. Entonces yo hago un valor que yo pueda poder después atender la exigencia del mercado. Y eso lo hago con un tiempito atrás. Entonces al final, calza, pero con algunas diferencias. A veces compré de más, a veces compré de menos. ¿Y cómo solucionás cuando compras supuestamente de menos, como sería el caso? Y si compro de menos y entonces veo cómo retirar más y tiene otro costo, o veo cómo generar más en Acaraí, dejo Acaraí como una reserva estratégica, como un colchón, y yo voy regulando con eso. Correcto, pero siempre el aumento del consumo te genera un aumento de la compra. ¿Estamos de acuerdo? Así mismo, es directamente proporcional. Está atado uno con el otro. O sea, claro, es lo mismo Así que, mismo. no Sí. sé, es lo mismo que comprar tomate y lo mismo que comprar huevo. Así mismo. Si yo sé que voy a vender mañana 20 kilos de tomate, tengo que comprar 20 kilos de tomates. Ahora, sucede que en el mercado yo creo que voy a vender 20. ¿Y qué pasa si alguien viene a más y me quiere comprar un cajón más? Entonces a veces tengo que dejar una reserva. O a veces aparece una situación donde la demanda va y supera totalmente mi previsión. Tenemos que irnos a la pausa, pero Sí. a la vuelta seguimos con esta misma discusión porque no me está cerrando el número. Ok. Vamos a la pausa. Se viene el torneo local más importante de todos y con él Tigo te trae una promo que no podés dejar pasar. Contrata tu plan de TV familiar por 99.000 guaraníes durante 3 meses. Llámanos al asterisco 611 o al 021-618-9900 y disfruta de toda la pasión del fútbol por las señales de Tigo Sport, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, habíamos quedado, Fabián, antes de la pausa, en el tema de la compra. Y yo te decía, fuera del micrófono, yo quiero que vos me convenzas de que hay una curva congruente entre compra y venta, ¿verdad? Y más o menos es una cuestión de la que estábamos hablando. Ahora, ¿cómo puede ser? Y si estoy equivocado, vos corregime, porque yo te estoy hablando desde el consumidor de la calle, no tengo... ¿Cómo puede ser que un consumo pico no esté reflejando una compra pico? Esa es la parte que no estoy entendiendo yo muy bien. A ver, quiero saber si en este gráfico... Diego, este gráfico se ve acá, Diego. ¿Me puedes mostrar esto? A ver. ¿Se ve, pero? Sí. Si este nivel de compra de octubre, que es más chico que la compra de diciembre, ¿por qué es más chico si en el mes de octubre tenés apenas 184 megavatios menos de consumo que en diciembre y la misma temperatura?
O sea, ¿por qué esto salió más chico? ¿Por qué este octubre salió más chico? Sí. Bueno, voy a tratar de explicar. Acuérdate que estamos en la calle y en castellano tenés que hablar. Sí. No me vengas con términos de ingeniería. y Muy esas bien. cosas. Vamos a explicar como algunos dicen para Doña María. Exacto. La ANDE tiene que hacer su previsión de demanda, de lo que va a demandar el sistema, de lo que se va a consumir hace un año antes para poder hacer las contrataciones con Yacyretá y con Itaipú principalmente. Sí. Entonces, un año antes, un equipo técnico trabaja utilizando los históricos de los años anteriores y utiliza mucha información para poder hacer la previsión de la compra. En esa previsión de la compra, uno de los factores principales es justamente la temperatura, ¿verdad? La temperatura ambiente. Hay otros factores que son ya muy técnicos, la parte hidrológica, una serie de cuestiones. Entonces allí ellos hacen la previsión de cuánto estiman que va a llegar en el verano del 2019, por decirte así. Nosotros O sea, ahora tenemos ya un año antes. Entonces, se hace una estimativa y en esa estimativa, como somos personas de carne y hueso y vivimos en el mundo real, uno puede tener equivocaciones, uno puede comprar o de más o de menos. Entonces, lo que se trata es de acercarse lo máximo posible y cuanto más uno acierta, entonces al final el promedio de tu costo te sale menor porque vos estás vendiendo todo lo que previste y no te sobra nada. Cuando vos no la pegás, entonces ese costo te puede salir mayor. ¿Por qué? Porque vos compraste de más o compraste de menos y tuviste que ir a comprar a un precio que no es el precio que se vende un año antes. Entonces ese es un trabajo sumamente fino y sumamente delicado. Y bueno, entonces allí ustedes pueden ver, en esa curva pueden observar que la ANDE previó que en octubre la demanda no iba a ser tan alta, previó que iba a subir en noviembre y previó su máxima compra para diciembre. Y ya te pregunto entonces, pero como aquí en octubre, Diego, mostrame otra vez Sí. ahí. Dale patito. Como aquí en octubre compraste de menos y por tanto tuviste que comprar a un precio mayor el excedente Sí. para cubrir el 38 grados ese que estuvimos hablando el Sí. día 18. Sí. ¿No será que vos me estás trasladando ese costo a diciembre? No, no podemos hacer eso, Enrique, por más que queramos. Porque primero que las tarifas por ley ya están estipuladas. Voy a ir un poquito al juego que estás levantando ahora, porque me parece muy interesante ese juego que estás levantando. Supongamos, Enrique, que vos me contratás a mí y me decís, mira, Fabián, yo quiero que vos este mes, el próximo mes, quiero que me aumentes 30 a 40% toda la facturación del ANDE y cobrarle a todos. Y después vamos a ver qué hacemos y nos repartimos esa plata. Supongo que vos me das esa instrucción. Mira, Enrique, por más que yo quiera, es de trámite imposible. ¿Por qué? Porque el sistema de facturación tiene muchos procesos donde están involucradas muchas unidades, donde está involucrada mucha gente, donde cada proceso está, digamos que, controlado y está normalizado. Entonces, el medidor tiene que tener el contraste del INTN por unas normas. Ahí vamos a le contestamos al medidor. El lector está siendo controlado por su calidad de lectura. En la medida que la gente proteste o tenga problemas, ese lector va a tener que pagar las consecuencias. Esa lectura va a otra unidad donde se carga y donde se hace la verificación. La ANDE tiene un sistema de gestión comercial informatizado. Cuando cualquier lectura excede unos parámetros, eso va a otro lugar donde queda pendiente para verificación antes de salir a la impresión. Alguien controla eso y levanta ese dato. Luego al final llega al usuario. Supongamos que todos los usuarios que protestan ahora tengan razón. Bueno, entonces quiere decir que muchas de estas unidades fallaron. Luego tenemos la Contraloría, tenemos auditoría interna, tenemos una serie de controles que se generan
y que hacen que eso prácticamente sea de trámite, yo te diría, Enrique, de trámite imposible. Es muy difícil. No, acá vos, en este relato que acabas de hacer, Sí. estás señalando 3 cosas que yo anoté, Sí, Fabián, que, a ver, yo parto de la base de que ustedes no están haciendo esto en forma deliberada. ok. Pero eso no me excluye llegar a la conclusión eventual de que, Sí. de que se puede hacer deliberado. Sí. Y voy a ir a los 3 elementos que pusiste que yo anoté acá mientras Sí. vos hablabas. Sí, Primero, vos admitiste que es posible que haya un error en la estimación histórica, sí, ¿verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? estamos de acuerdo. Muy bien. Segundo, también admitiste que es posible que haya un porcentaje de errores en la lectura. Y los hay, ¿Estamos de acuerdo? estamos de acuerdo. Bueno. Y finalmente también admitiste que puede haber una cantidad de unidades, digamos, Intermedias, que o sea, cargaron mal. una cantidad de unidades importantes Sí. que pudieron haber fallado. Así mismo. Entonces, yo a lo que voy es a lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una suma de estos errores, Sí, y esta suma de errores, a mi modo de ver, Fabián, sí, está reflejada en la inconsistencia entre tu temperatura y tu demanda en 2 meses, sí. ¿verdad? Yo creo que ustedes tienen que decir, momento, paramos la máquina, aquí auditamos todo el proceso. Y eso es lo que nos están haciendo y por eso la gente está enojada. Bueno, yo te voy a... todo lo que vos dijiste allí es cierto. Yo te voy a dar números. Es cierto porque vos me dijiste acá hace 2 minutos, Sí, así que... sí, no, es cierto. Yo te voy a dar números. Y te voy a dar números gruesos para no... La ANDE tiene aproximadamente 1.600.000 clientes. Usuario, sí. ¿Ok? Clientes. Nosotros decimos cliente el que tiene Sí, no, medidor. es correcto, y usuarios son todos los que utilizan. Los otros son los ladrones, sí. No, los otros son la gente que vive en una residencia, por decir, ¿verdad? Bueno, Ah, no, que porque... utilizan. No todos. No, porque están los Y, ladrones bueno, que y esos son los que, digamos que los que se engañan. Esos no son ni usuarios ni clientes, esos están al margen. son ladrones. Son ladrones. Bueno, está bien. Bueno, nosotros hacemos la verificación de la calidad de la lectura. Y te voy a contar un dato. Según nuestro control, la calidad de nuestra lectura es del orden del 98%. Nosotros ya asumimos y vemos y verificamos que cometemos un error en el orden de los 2%. Esa cantidad de errores, 2% sería aproximadamente 32.000 clientes. Esos errores ya detecta el sistema y va en un sector donde se llaman anomalías, donde quedan pendientes de levantamiento. Aproximadamente el 25% de eso se corrige. Se corrige porque es lectura mal realizada, a veces se hacen, estadísticamente se levanta cuánto podría ser el consumo. Hay una serie de errores. Quiere decir que hay 8.000 que a nosotros todos los meses se nos está escapando últimamente, ¿verdad? O sea, 25% se corrige, hay 24.000 que se nos escapan, que nosotros trabajamos todo el año, nos pasamos trabajando para ver cómo encapsular y cómo eliminar esta cantidad. O sea, este tipo de errores ocurren. En este momento, Enrique, yo te voy a comentar, habida cuenta de la gran, digamos que, insatisfacción, entre comillas, de la gente y de la gran demanda que estamos teniendo, de las consultas que nos llegan. Hoy, antes de venir a tu programa, yo le llamé al jefe de atención al cliente y le dije, mira, decime una cosa, ingeniero Nicolás Rojas, decime, de todo lo que vienen a consultar, ¿cuántos salen con una explicación que les satisface porque fue realmente por su consumo y cuántos quedan pendientes para un posterior? Y él me dijo, el 60% ya se va con la explicación. Hay un 40% que queda pendiente. Eso no significa todavía que tenga comparante, pero esos 40% que quedan pendientes, probablemente más de la mitad, me imagino yo, probablemente tiene razón el cliente, pero esos son de los que vienen a reclamar. No podemos poner ese el universo de todos los clientes. Tenemos errores, Enrique, estos errores ocurren todo el año, no es ahora nomás, todo el año ocurre. Pero ahora sí la gente vino en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque le ocurrieron lo que a vos te ocurrió. Tuviste una demanda mayor
y podés sospechar de que realmente hubo una eventual error en la facturación. Yo no quiero hablar en términos generales sobre situaciones, Fabián, pero Sí. quiero contar mi caso. Sí. Y cuento mi caso, reitero, porque es el caso que puedo discutir, ¿verdad? No por ninguna situación especial ni nada, sino porque es el caso que yo puedo discutir con algún nivel de... Mi consumo entre octubre y... Pues yo soy un consumidor, o sea, yo soy lo que se llama una excrescencia pura de la sociedad de consumo. ¿Entendés? Entonces, yo sí consumo. Yo llego a mi casa y el aire está prendido, ¿ok? No es que yo me voy apagando, no. Se queda prendido el aire acondicionado, a mí me gusta así. También se queda prendida la televisión. Todos mis implementos son eléctricos, es decir, ¿cómo decirte? Yo no apago la heladera. Mis cocinas son eléctricas, yo odio el gas, ¿verdad? Detesto el gas. No quiero irme a comprar la garrafa, ni bajarme, ni subirme, es enchufar y desenchufar. Eso soy una excrescencia de la sociedad de consumo. ¿Por qué te hago esta introducción? Porque yo en octubre no tengo una variación de consumo con respecto a diciembre, Fabián. Y hago una inferencia, pero ahí sí vos me puedes decir estás totalmente equivocado, pero yo hago una inferencia. Y la inferencia es la siguiente. El rollete actúa como yo. Es decir, tengo 38 grados en la calle, bueno, yo prendo el aire acondicionado. Así sea julio, ¿entendés? No tengo una cuestión de mes. Ahora, en octubre me viene 540.000, en diciembre me viene casi 1 millón. Entonces, algo no está cerrando porque yo no varié mis hábitos. Y te voy a confesar otra cosa, Fabián. Perdón por este largo discurso, pero quiero que vos entres un poquito en el consumidor, ¿verdad? Sí. Porque yo sé que vos estás en el... Entonces, yo, Fabián, te juro lo que te voy a decir, no sé cómo es el medidor. No sé cómo te explico, ¿entendés? Y es la mayoría. Yo no sé cómo es el medidor, nunca vi. Pero yo sí sé lo que consumo. Y sé cómo consumo, ¿entendés? Entonces, espera un momento. Si en octubre tuvimos la misma temperatura que en diciembre, ¿por qué me viene el doble? Bueno, lo primero que yo me animo a decirte, Enrique, es lo siguiente. Anda a mirar el medidor. Esto más o menos me parece como una charla entre el paciente y el médico. Y así es, de hecho. Yo no voy a poder darte un diagnóstico si no miro realmente el perfil de tu demanda y si no puedo mirar la comparación de tu demanda al año pasado. Porque ¿qué sucede en la mayoría de nuestros clientes, de la mayoría de la gente que últimamente va a reclamar? Vemos casos como el que vos te estás mencionando y vemos que es igualito a su consumo del año anterior en kilovatios horas. O sea, es evidente que el hábito de consumo de ese cliente es semejante y se repite. Entonces, cuando nosotros vemos que es similar, le mostramos, le decimos, miren, esto es similar. Ahora, eso no significa que tu caso pueda ser uno de los errores que tenemos y que pudo haberse cometido un error en la lectura, por ejemplo, o un error en el medidor. Eso no significa que no pudo haber ocurrido. Pero mirando, revisando tu histórico, yo me animaría a opinar al respecto. Tenemos que irnos a la pausa, Fabián, pero quiero que vos me podés asegurar que ese porcentaje de errores que me mencionaste es del 2%. Nosotros llamamos error de calidad de lectura, es lo que nosotros verificamos en el sistema de gestión comercial. De todo lo que nosotros facturamos, el sistema chequea, hace este tipo de calculito, ve tu histórico anterior, va mirando y entonces nos alerta de que tuvimos ese tipo de error y mucho de esto se debe al problema de lectura. Nosotros cometemos muchos errores al pasar el dato de la lectura del medidor en el sistema informatizado, porque todavía tenemos muchos medidores electromecánicos que la lectura se hace a ojo y se anota en un papel. Entonces eso es lo que nosotros registramos. No, correcto. A lo que voy yo más es que, y tenemos que irnos a la pausa, y te pido disculpas, pero te voy a plantear la pregunta así. Sí. Vos decís, o sea, tu sistema informático te dice que tu histórico de error es 2%, ¿correcto? Sí. Bueno, pero ahora en diciembre vos tuviste mucho más demanda sobre ese tema de error
que el que podías esperar del 2%. Y probablemente habrá crecido. ¿Y eso no te indica algo? Bueno, probablemente habrá crecido, te voy a decir una cosa, porque también de todo lo que nosotros estamos recibiendo, gran parte nosotros verificamos que es debido a todo lo que mencionamos. El tema Sí. después vamos a hablar del tema. Y queda una parte que sí, y que es el tipo, y lo que sí vamos a hacer, todavía no nos dio el tiempo, es comparar esta cantidad de reclamos que estamos recibiendo en porcentaje para ver si es la cantidad que tuvimos en los años anteriores. Claro, entonces, porque a lo que yo voy nomás, pido disculpas, pero tengo que... no, si vos me decís, mira, 2% es 24.000 y tenemos ahora más o menos 24.000 reclamos, yo te diría, bueno, pero por lo que se está escuchando, ¿verdad? Y yo te conté mi caso, el caso de mi señora, toda una... O sea, yo creo que son mucho más de 24.000, pero es una especulación. Sí. Lo bueno sería que ustedes digan estadísticamente, mira, tuvimos, por decirte, 4%, 8%. Estamos estudiando, acompañando. Todos estos datos nosotros lo manejamos. Porque si ustedes no publican esto, Fabián, nosotros nos quedamos con la puteada, ¿me entiendes? Sí, no, y nosotros también. No, vamos a la pausa. Jack T6 Frison, la primera pickup paraguaya. Jack T6, diseño, potencia y bajo consumo de combustible. Encontrala en todas las sucursales de Rainpex, en sus versiones de 4x2 y 4x4, con cuotas desde 3.399.000 guaraníes. Seguinos en Facebook, somos Jack Paraguay. En Banco Familiar estamos abiertos a que recorras el camino con el préstamo para vehículo que te ofrece la cuota más baja del mercado, financiando el 100% del valor del vehículo hasta 60 meses y a sola firma. Entérate más llamando al 0800 11 32 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Bueno, estamos hablando acá animadamente. Para mí, simplemente, yo lo que le pido a la ANDE es que publiquen estos materiales que estamos viendo ahora y también el tema de los porcentajes de errores. O sea, Fabián, para terminar un poquito el tema de errores, porque yo quiero entrar en otra cuestión política, la política no partidaria, política de ANDE. ¿Por qué ustedes no pueden hacer una auditoría, pero externa, sobre el porcentaje de errores del mes de diciembre? Porque eso nos va a dejar tranquilos a todos, ¿o no? Y yo creo que es una muy buena idea. Y yo creo que es un tema que podríamos evaluarlo y podríamos ver la forma de hacer, porque no solamente la población se va a quedar tranquila. Yo quiero que entiendan también, Enrique, que nosotros los funcionarios le queremos muchísimo a nuestra empresa. Hay mucha gente que trabaja, que se está deslomando y se siente muy triste y agredida con todos estos comentarios, ¿verdad? Y yo creo que todo lo que nosotros podamos hacer para demostrarles de que la ANDE hace su trabajo en forma responsable, lo vamos a hacer. No hay nada que esconder, no tenemos miedo a ninguna auditoría. Con mucho gusto, esta propuesta yo lo voy a llevar. Claro, porque mira, en el bloque anterior vos me dijiste que nosotros tenemos un porcentaje de medidores que se leen ya digitalmente, ¿verdad? ¿Qué porcentaje es, entre paréntesis? Ahora mismo ya estamos llegando, superamos los 70%. 70%. Sí, tenemos todavía un 30% que tenemos. O sea, 30%, y anoté lo que me dijiste, por eso que quiero... O sea, sobre el 30%, Fabián, ANDE tiene todavía depositada la gestión de cobro en la discreción del medidor. Sí. ¿Entendés? O sea, entonces yo no sé de repente si vos me podés decir, pero así mano en el fuego, no estamos acá desarrollando una política, y no te digo por Fabián Cáceres, no te digo ni siquiera por Víctor Romero, ¿verdad? Pero si vos tenés un 30% de medidores que todavía dependen de la discreción del lector,
yo no puedo decir de buenas a primeras, acá no hay una política para hacer esto. Porque vos tenés un 30% que depende de discreción del lector, que no es 2% de error. Así mismo. Pero eso tiene su ventaja y su desventaja, Enrique. Fíjate que a partir del momento que vos como usuario tenés el medidor a la entrada de tu casa, así fuera de micrófono, creo que vos me dijiste que vos jamás te acercaste. No, te dije al aire, porque es verdad, o sea, no sé dónde, es más, ¿querés que te diga algo? No sé ni dónde está. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. La gente que se interesa o que le gusta hacer un control, él puede ir a mirar a su medidor y puede verificar cuando le llega su factura, ¿verdad? Él recibe su factura y ahí le dice cuánto fue su última lectura. Y él revisa, está un numerito ahí, él revisa y compara. Evidentemente que si lo que él mira difiere de lo y a más, ¿verdad? Entonces hay algún error y ahí él puede reclamar. Y nosotros podemos intervenir, inclusive llegamos a intervenirle al lector, ¿verdad? Porque su trabajo no lo está haciendo bien. ¿Y qué porcentaje tenés de ese tipo de intervención? Y ese es el tipo de... Eso está todo metido en la calidad de la lectura. Eso es lo que ve nuestro sistema, ¿verdad? Las inconsistencias. Nosotros por política muchas veces le cambiamos lo que llamamos la ruta al lector. Le cambiamos su ruta, justamente para que venga otro y que mida, para ver qué salta. Eso también pero hacemos. De cualquier manera, a mí me asusta que vos tengas todavía un 30% que depende de esa discreción. Así mismo, estamos todavía. ¿Y por qué no se cambia eso? Y se está haciendo, es una política que venimos desarrollando desde hace 3, 4 años. Inversiones muy importantes, se tiene que comprar el medidor, son licitaciones bastante largas. Entre paréntesis me dijeron que son medidores chinos, ¿es correcto? Sí, hay los medidores, son medidores certificados a nivel internacional. Sí, a mí no me importa que vengan de China. Los productos chinos hay productos de clase A, clase B, clase C. Igual que los norteamericanos, A, B y C. O sea, y entonces ellos, los representantes pudieron demostrar la calidad y esos medidores están funcionando. Pero vos, te decía el tema de los chinos porque es uno de los comentarios que se está haciendo, pero a ver, ANDE oficialmente está satisfecha con el funcionamiento de sus medidores chinos. Y tenemos, no te puedo decir cuántas porque no recuerdo ahora, pero son de varios proveedores, de varias marcas. En la gran mayoría sí. Hay 1 o 2 marcas que no estamos contentos, ¿verdad? Hemos reclamado. Fueron de las primeras licitaciones, pero por suerte son pocos y seguramente vamos a tener que ver qué hacer con ellos. Pero la gran mayoría sí están respondiendo bien, por lo menos hasta este momento tenemos muy pocos reclamos. Las veces que tuvimos hemos ido a hacerle los contrastes y encontramos que están funcionando bastante bien. Esto es accesorio, hace un paréntesis ahora en el curso de nuestra conversación, pues, yo, honestamente, Fabián, te quiero hacer un reclamo, ¿verdad? Y es que yo creo que hay que facilitarle el reclamo a la gente. Sí, sí. Y fíjate, yo hoy les envié a ustedes un Twitter y ustedes me respondieron rápido el Twitter, ¿verdad? Yo tal vez tenga que decir, bueno, me respondieron a mí porque estoy en la televisión y qué sé yo, qué sé cuánto, entonces a toda velocidad me respondieron. Pero qué bueno sería que los 1.600.000 clientes de ANDE puedan comunicarse con ustedes vía internet de una a una y sin más trámite y que no tengan que irse hasta la central, porque yo creo que hay un porcentaje muy grande de gente que dice me chupo el aumento injusto porque prefiero pagar eso a tener que irme a una oficina del siglo XIX, o sea, con modalidad operativa del siglo XIX, ¿entendés? Te quiero mostrar algo. Sí, mostrame. Y te agradezco porque eso me da oportunidad para divulgar algo. ¿Dónde le puedo mostrar? Aquí está el nuevo app de la ANDE para Android. Uno ingresa al Play Store y lo puede bajar. Y aquí uno puede entrar y hacer su reclamo. Ponen otra vez bien. Sí, disculpen. No, tranquilo. Se está viendo bien eso, ¿verdad? Uno puede hacer su reclamo. O si me permiten, creo que está en la imagen número 1. Por favor, la imagen número 1. Ah, sí, tenemos ahí. A ver. Tiene la imagen número 1. Y mira, Enrique, hay 3 formas que vos podés hacer tu reclamo sobre una eventual sobre este tipo de inconvenientes. No, la 1 que tiene imagen número 1. La app. La imagen número 1. A ver, préstame acá, voy a poner el impreso que tenés. Ese.
Este es. Préstame la Ahí tuya. dice la imagen número 1. A ver, En la imagen número 1, ahí está el aplicativo ahí está. a la izquierda. Este. Sí, ese es. Uno entra en el Play Store de Android y uno lo coloca en su celular y uno puede hacer el reclamo por falta de energía eléctrica. Reclamo, factura y mi cuenta. Puede hacer, podés pedir tu última factura, te podés registrar. A vos que te gusta mucho la tecnología, veo que siempre estás trabajando con... Sí, estoy con eso. Bueno, vos podés registrar ahí tu NIS, registrás un correo y cada vez que se emita una factura te va a llegar a tu correo electrónico. Pero eso, por ejemplo, yo quiero hacer ahora mismo porque yo... Y ahora podés hacer. Pues yo tengo mi app del banco, sí. ¿verdad? Y resulta que la app yo quiero pagar con la app del banco y me dice deuda vencida. Bueno. Porque el papel Sí. me llega ya con atraso, ¿entendés? Muy bien. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Con este aplicativo, vos, si te registrás, podés descargar y podés mirar tus últimas 4 facturas, podés mirar tu histórico de los últimos 12 consumos y podés hacer que te envíe a tu cuenta cada vez que hay una nueva factura. Podés hacer tu reclamo de luz, hay un chat online donde vos podés entrar y podés, vas a tener una persona del otro lado quien te va a recibir cualquier tipo de reclamo. Claro, a donde Sí. yo quiero, divino, le felicito. Pero hay algo más, Eh, hay algo más. La web de la ANDE, que lanzamos hace poco, tiene todos estos servicios y además hay un link que dice contacto. Uno entra en ese contacto y puede escribir y puede hacer su reclamo. Y también al 160 lo podés hacer. Ese 160, Fabián, discúlpame, no anda, será. O sea, andará en un nivel hasta que se satura y... Así mismo. Y bueno. Pero en condiciones, cuando tenemos tormenta y tenemos muchos reclamos de falta de energía, reconozco no anda, por eso estamos sacando estas opciones para que la gente tenga estas opciones también. Bueno. Ahora, cuando no hay corte de energía en un día normal como el de hoy, uno llama al 160 y siempre hay una persona que te va a atender. Correcto. ¿Qué quiero agregar a todo lo que estás diciendo? O sea, primero, felicidades, está bien, es el camino correcto. Lo número 2, yo siempre pongo un ejemplo que te va a parecer estúpido, pero lo voy a poner de cualquier manera. Cuando vos querés hacer tu visa a Estados Unidos y hay 40 millones de personas que hacen esa visa en Estados Unidos, o sea, al año en el mundo, o más, 80 millones. Vos tenés 80 millones de respuestas seguras en plazo. Sí. O sea, 80 millones de pedidos, 80 millones de respuestas. Eso yo no sé si ustedes tienen. El hecho de decir, bueno, yo le mandé el papel y el papel tiene atención y tiene respuesta. ¿Entendés? Sí. Porque lo que me parece, Fabián, es que no... O sea, todo bien, eso está perfecto, ¿verdad? Pero vos me tenés acá que dar 24.000, voy a usar tus números, 24.000 respuestas otorgadas. Y no sé si hay eso. Bueno, yo te voy a recordar que la ANDE abarca todo el país. Sí. Tenemos agencias regionales en todo el país, no es solamente aquí en Capital, ¿verdad? La atención del cliente lo hacemos en todo el país. Hoy en día uno puede hacer su reclamo por el 160, que abarca todo el país, lo puede hacer por la web o por el APP, y eso se va al lugar que le corresponda. Contéstame si hay 24.000 respuestas seguras. Entonces, nosotros estamos obligados por ley que en 30 días tenemos que dar una respuesta. Es que 30 días es mucho. Y sí, y es lo que la ley nos implica y es lo que nosotros podemos hacer en muchos casos. Yo creo que en la mayoría lo hacemos y hay muchos casos también que no lo hacemos porque no tenemos todos los medios. Yo quiero que entiendan también, Enrique, que a veces, como en este momento, estamos sobreexigidos y tenemos limitaciones en términos de personal, una serie de cosas, pero se trata, en estos casos nosotros estamos cambiando procedimientos, estamos incorporando algunos protocolos para este tipo de situación donde nos estamos encontrando, digamos, muy sobrecargados para poder cumplir con lo que la ley nos exige. Termina la pausa y volvemos enseguida para el último bloque ya, ¿verdad? Sí. Jack T6 Frison, la primera pick-up paraguaya. Jack T6, diseño, potencia y bajo consumo de combustible. Encontrala en todas las sucursales de Rainpex.
en sus versiones de 4x2 y 4x4, con cuotas desde 3.399.000 guaraníes. Seguinos en Facebook. Somos Jack Paraguay. En Banco Familiar estamos abiertos a que recorras el camino con el préstamo para vehículo que te ofrece la cuota más baja del mercado, financiando el 100% del valor del vehículo hasta 60 meses y a sola firma. Entérate más llamando al 0800 11 32 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Bueno, nos quedan 5 minutitos, Fabián. Sí. Así que yo voy a aprovechar para hacerte 2 preguntas. Sí. Bueno, las 2 son política de Ande. ¿Por qué Óscar González Daer paga el mínimo? ¿Tiene 900 propiedades? Quiero aprovechar la oportunidad para aclarar que fue una equivocación mía decir 900. En verdad son 70. En la Ande él tiene 70 suministros. 70 suministros. Sí. Lo mismo es muchísimo. 76 suministros él tiene. En verdad fue un dato que me habían pasado y yo cometí seguramente el error de no cotejar. Y ese valor hoy, visto que la prensa estuvo publicitando, y no corresponde. La otra pregunta, ¿por qué él paga el mínimo? Y mira, Enrique, dentro de estas 76 casas existe de todo. Hay casa alquilada, hay casas que están deshabitadas. Entonces, no, yo quiero que una cosita nomás que usted tiene que publicar después de lo acontecido, ¿verdad? Sí. Yo no conocía la casa de González Daer. Sí. Vi la casa de González Daer cuando él mismo filmó el tema de los mariachis que se fueron a decirle que estaban con él y qué sé yo, qué sé cuánto. Y entonces vimos, o sea, toda la gente que vio los canales de televisión vio que González Daer vive en un palacio. Entonces, creo que tienen que publicar la cuenta de González Daer, porque de lo contrario va a quedar establecida la idea de que un tipo que vive en un palacio, que además está investigado por hechos muy serios de corrupción, paga el mínimo. Sí. Y eso les viene a ustedes por la cabeza, no les viene a él. Sí. Lo que yo te puedo comentar es que esa factura, que yo también lo he visto por las redes sociales, por la llave limitadora que tiene, o sea, por leyéndola técnicamente la factura, es imposible que sea de su casa. Es evidente que corresponde a o sea, es su casa, pero no es la, claro, no es no la que donde él vive. Así mismo. Bueno. Eso es lo que te puedo adelantar. Y aclaren, o sea, sí. pero para beneficio de ustedes nomás, sí. Fabián, sí. Porque ahora hay una parte del país que dice, sinvergüenza no paga nada. Sí. Y entonces vamos a la discrecionalidad que estábamos hablando antes. Sí. ¿Entendés? Sí. Y la segunda cuestión, Fabián, yo honestamente no estoy entendiendo muy bien, y Efraín Alegre lo planteó como un problema no político partidario, de política energética en el Paraguay. Sí. Lo planteó ayer, creo, o no sé si esta mañana o ayer. Sí. ¿Qué hacemos nosotros como política de consumo? Castigamos el consumo. O sea, nosotros lo que estamos haciendo al elevar el costo del consumidor de clase media, él le estamos diciendo no consuma. Sí. Pero a la flauta somos los mayores productores mundiales per cápita de energía eléctrica. En Arabia Saudita y en Kuwait no le dicen a la gente no consumas nafta, le dicen, che, tenés nafta gratis. Sí. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Y bueno, y ahí viene una cuestión de política de Estado, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es cumplir las políticas de Estado. Nosotros como ANDE, fíjate, la ANDE es una empresa. ¿Cuál es el único ingreso genuino que tiene la ANDE? Son las tarifas, ¿verdad? El Estado... O sea, cuando vos me decís esto es política de Estado, quiere decir que es una decisión que no tomaron ustedes. Es una decisión que seguramente nosotros participamos en algunos ámbitos de decisión, pero es, digamos, el Estado el que tiene que definir qué política va a hacer con la energía que dispone. Fabián, espera, no quiero darte vuelta. Vos atendé bien. Marzo de 2017 nosotros hicimos un reajuste de tarifa. Sí. Y el reajuste de tarifa implica que los que antes
tenían X, que 435 vatios. Sí, la política en aquel entonces te iba a recordar, fue 20% en promedio, pero se hizo haciendo algunas discriminaciones. Una escala. Sí. Aquellos que consumían hasta 300 kWh mes, que prácticamente son 800.000 clientes, no tuvieron reajuste. Sí, correcto. Y del restante se le aplicó de acuerdo al nivel del consumo. Cuanto más consumen, más se le aplicó. Y también se hizo diferencia por categoría industrial, por diversas categorías. Correcto. A lo que yo voy es, en ese diferencial, nosotros estamos haciendo un castigo al consumo. Sí. Porque vos le estás diciendo al tipo que puede consumir más, no consumas más. O sea, si el tipo llega, vamos a suponer que es un tipo que está entre la base social C, digamos, la clase social C con la B. El tipo está en una transición, pero hace bien sus cálculos, su negocio, trabaja y pasa a la B, ¿verdad? Entonces él ya, en vez de comprar 3 ventiladores, puede comprar 2 aire acondicionados. Sí. A ese tipo vos le dijiste no consumas. Sí. Y entonces yo digo, espera un momento, ¿en qué país nosotros estamos? Nosotros somos Zimbabue, que no tiene... No. Nosotros somos Paraguay, el mayor productor per cápita de energía eléctrica. ¿Cómo puede ser que vos le castigues el consumo a un paraguayo? Y bueno, yo te voy a decir una cosa, Enrique. Yo entiendo lo que me estás diciendo y es lógico lo que vos estás diciendo, es totalmente lógico. Ahora, fíjate, 15 años se pasaron para hacer un reajuste en la ANDE. 15 años. Imagínate qué empresa puede aguantar en esas condiciones. Después de los 15 años, y imagínate en el momento que se tomó la decisión, un año antes de una elección se tomó. Sí. ¿Verdad? Bueno, agregarle todos esos condimentos. Y la ANDE estaba en una situación de que no iba a poder sostenerse financieramente si no tenía algún tipo de reajuste, porque ya no iba a poder comprar ni siquiera la compra de energía. Entonces, el gobierno se encuentra en una situación difícil, a las puertas de unas elecciones, y después de 15 años donde la gente no acepta bajo ninguna condición que se le aplique. Entonces tomó una decisión de que ese reajuste no le afecte a la gente menos favorecida. Esa fue una decisión de Estado, ¿verdad? O sea que, ¿cómo se pudo haber tomado otra decisión? Ahora, si vamos a analizar en un ambiente frío, vamos a sacar todo el escenario, vamos a sacar el calendario político, vamos a sacar inclusive a todos los paraguayos, vamos a analizar qué hay, qué no hay, vamos a tomar decisión. Tal vez la decisión sería diferente. Bueno, esas son las cuestiones que yo creo que ameritan un debate serio, aprovechando que estamos entrando en un momento en que hay que debatir. Y claro, y esas son decisiones que se pueden, que tienen que corregir. Fabián, simplemente quiero agradecerte muchísimo la gentileza de haber venido, porque creo que el momento está bastante complicado para ustedes, ¿verdad? Sí. No es simpático. Y nada, simplemente muchas gracias también por la atención que tuvieron ustedes vía Twitter hoy. Y cuanto más datos publiquen, más precisa va a ser la discusión y se van a librar ustedes de la puteada, así que... Sí, muchas gracias, Enrique, estamos abiertos para los clientes se merecen toda nuestra atención, vamos a hacer el máximo esfuerzo. Yo también quiero aprovechar para decir que el funcionario de la ANDE se siente muy identificado con la camiseta de la ANDE y que estamos trabajando y poniendo la cara, como se dice, en una situación donde de repente a veces no es muy simpático recibir tanto escrache, pero lo hacemos con la responsabilidad de que creemos que estamos haciendo un trabajo honesto y que nos debemos a la población. Gracias, Fabián, muy amable. Nosotros nos vemos el martes que viene a las 22. Gracias por la compañía, muy amable. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo, en Tigo el Centro sos vos. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Jack T6 Frison, la primera pick-up paraguaya. Grupo Reinpex.